buenas tardes. Vamos a dar una charla sobre indicaciones de anticoagulación en enfermedades cardiovasculares. El orden de la presentación está un poquito cambiadito con respecto a lo que les presentó María Paula. Primero vamos a hablar de la historia y después vamos a hablar de la cascada y los puntos importantes que hay que tener en cuenta en esto, pues a manera de introducción. Sobre todo porque en la historia vamos a responder una de las dudas más grandes que había entre los que tenían deseos de participar, y es por qué la publicidad tenía una vaca como imagen. Entonces, empecemos con la historia. Nos tenemos que ubicar a lo largo del siglo XX en distintos puntos importantes de la historia, donde se dieron estos hallazgos de una u otra manera. Empecemos con la imagen de la izquierda para hablar del descubrimiento de las heparinas. El hombre de la foto que ven ahí se llama Jake, o se llamaba Jake McLean, quien cuando estaba cursando pues con sus estudios y su carrera profesional, él estaba intentando averiguar sobre las características sobre la cascada de la coagulación que tenían algunas sustancias producidas por el hígado de perros en general. Él las aislaba de hígados de perros, entre ellas una molécula que se llama el heparansulfato. Resulta que el hallazgo de él fue, digamos, anecdótico, porque él estaba buscando una sustancia que fuera coagulante y terminó descubriendo las heparinas, que ya sabemos hoy en día que son unos anticoagulantes. Resulta que él descubrió que ese heparansulfato, el heparansulfato es una molécula normal de la matriz extracelular de los tejidos, que además de ser una estructura de soporte, tiene muchas funciones, entre ellas de la coagulación. Él descubrió que esta sustancia reguladora de la coagulación, cuando se desnaturalizaba, adquiría características anticoagulantes. Entonces del heparansulfato se derivó la heparina, y en 1916 se le atribuye a J. McLean el descubrimiento como tal de la heparina. O sea, ya llevamos más de 100 años desde el descubrimiento de la heparina. Sin embargo, él no contaba, el laboratorio para que él entregó, a la firma a la que él entregó, digamos, el descubrimiento, no contaba con ningún método para poder aislarlo y utilizarlo como muestra médica. Eso pasó más allá de 1930, cuando varios médicos canadienses encontraron una manera de aislarla, y a través de tejido de pulmón de vaca, ese es el primer punto en la historia donde las vacas son importantes, lograron purificar la heparina y sacaron la heparina no fraccionada para uso médico. Después de esto, por allá en la década de los 30, mucho después, más o menos en la década de los 60, se empieza a mirar que no toda la parte de la heparina no fraccionada era suficiente para actuar como anticoagulante. Ellos empezaron a ver que solo se necesitaba un pedazo de la heparina para actuar como anticoagulante. Ahí fue cuando se empezó a trabajar pues en el aislamiento de la heparina de bajo peso molecular. Y ya fue a la década de los 80 donde varias firmas médicas lograron pues como aislarla para el uso médico de las heparinas de bajo peso molecular, que sabemos que clínicamente en muchos puntos son superiores a la heparina no fraccionada. Eso con respecto a las heparinas. Después el fondaparinux pues ya es un medicamento sintético completamente. Y digamos que estos son anticoagulantes orales directos, ahorita vemos a qué se refiere. Con respecto a los orales, el primero que apareció fue la warfarina. Y la warfarina también tiene una historia un tanto anecdótica, donde las vacas tienen, digamos, participación. Resulta que ahora nos tenemos que ubicar un poquito después del descubrimiento de J. McLean. Nos vamos a ubicar en la década de los 20, durante la Gran Depresión, que en ese entonces los agricultores de Estados Unidos importaban desde Europa esta mata que ustedes ven acá, que digamos, ya tiene un nombre científico, pero digamos el apodo que se le dio fue el trébol dulce, y con esta alimentaban el ganado vacuno. Entonces, lo que se empezó a mirar es que el ganado vacuno que se alimentaba de este trébol empezaba a morir por complicaciones hemorrágicas. Después fue cuando se empezó a estudiar la enfermedad y se dio cuenta que se revertía cuando las vacas dejaban de consumir este trébol. Entonces ahí donde está el hombre de esta foto, que se llama Carl Link, empezó a
estudiar bien cuáles eran los componentes y descubrió un componente que se llamaba la cumarina. De ahí viene que el grupo de la warfarina se llaman los cumarínicos. Pero la cumarina no es una sustancia anticoagulante. Lo que pasaba es que cuando sufría ciertas reacciones químicas que podían perfectamente pasar en el organismo de las vacas, ahí sí adquiría propiedades anticoagulantes. De hecho, él fue capaz de aislar, o sea, de coger moléculas de cumarina y transformarlas en dicumarol, que es la warfarina. Y una vez logra esto, pues se le atribuye a él, por allá en 1940 y pico, el descubrimiento como tal de la warfarina. Y la warfarina empieza a utilizarse primero, antes de tener indicaciones médicas, como un raticida. De hecho, la imagen que ustedes ven acá a la derecha es una publicidad de la época. De hecho, hoy en día muchos venenos para ratas que utilizamos incluso acá en Colombia son a base de antagonistas de la vitamina K. Fue mucho tiempo después que se empezó a utilizar la warfarina como anticoagulante para indicaciones médicas. Y los otros orales, pues no tienen como tal una historia tan anecdótica, fueron fármacos que se sintetizaron intentando crear una alternativa a la warfarina. Ya veremos por qué la warfarina es tan complicada en términos de anticoagulación y que funcionara por vía oral, porque, o sea, las heparinas tienen algunas facilidades que no tiene la warfarina, pero es que las heparinas son inyectables. Ahorita expandimos un poquito más allá de eso. Esta es, digamos, la reseña histórica, las historias que hay detrás del descubrimiento de los primeros fármacos que actuaron como anticoagulantes. Ahora, respecto a la cascada de coagulación, ¿qué tenemos que tener en cuenta para desarrollar plenamente esta charla? Bueno, primero lo grande. La cascada de la coagulación se divide en dos vías. Una vía intrínseca que se activa por factores que están dentro del endotelio, o sea, dentro del espacio vascular, esa se llama la vía intrínseca. Y una vía que se activa cuando los componentes de la sangre se exponen al intersticio, que usualmente eso tiene que pasar es porque hay una pérdida de la integridad de los vasos. Esa vía se llama la vía intrínseca y se inicia por el famoso factor tisular. ¿Listo? Dentro de la vía intrínseca están otros factores famosos como el factor 8. Y bueno, sin importar de dónde provengan como tal el inicio de la cascada, ambas convergen en un factor común, que es el factor 10, muy importante para hablar de anticoagulantes. Y a partir de ahí sigue desencadenándose reacciones. Coja el fibrinógeno y lo convierta en fibrina. La fibrina en términos coloquiales es la caracha. Listo, es la red que va a impedir que la sangre se salga. Adicionalmente a eso hay algunos factores que son dependientes de una coenzima que es la vitamina K. Aquí viene el ciclo como tal de la vitamina K. Está la vitamina K oxidada, este KO, que por medio de una enzima que es la vitamina K oxidorreductasa o por sus siglas BCOR, se convierte en vitamina K hidroquinona, que es la vitamina K activa. Esta vitamina K permite la síntesis de los factores de coagulación, entre esos el 2, el 7, el 9 y el 10, para que estos factores puedan funcionar normalmente durante la cascada. Entonces, ¿dónde actúan los anticoagulantes? Existen los anticoagulantes directos, que son las heparinas, que son inyectables, y los nuevos, que son el apixaban, el dabigatran, el rivaroxaban, y estos principalmente actúan sobre el factor 10 y sobre el factor 2, algunos en mayor proporción que otros. Pero en general, digamos que bien, miren que actúa en la vía común. O sea, no importa de dónde venga el estímulo, estos fármacos nos van a proteger porque alteran es la vía común. Y los cumarínicos, que son los antagonistas de la BCOR, van a impedir pues que se sinteticen todos aquellos factores de la coagulación que son dependientes de vitamina K. El 2 y el 10 que son de la común, el 7 que es de la vía extrínseca y el 9, que el 9 es de la vía intrínseca, aunque también comparte pues una reacción con la extrínseca. Entonces vean que los antagonistas de la vitamina K son un tanto más, o sea, tienen como más blancos dentro de la misma cascada, haciéndolos un tanto más inespecíficos. Ahora,
Antes de pasar a las indicaciones, tenemos que ver por qué la anticoagulación es como tal un reto. Y es principalmente por lo que ustedes ven descrito en esta imagen. Tenemos una balanza en la cual por un lado tenemos una enfermedad cardiovascular que es de naturaleza trombótica. Las principales complicaciones que pueden aparecer de estas enfermedades son producto de una, digamos, hiperactividad de algún factor de la cascada o de algún otro fenómeno que genere hipercoagulabilidad, que estos pueden estar determinados por la famosa triada de Virchow. Pero los fármacos anticoagulantes, pues por su mera acción conllevan un riesgo, ¿ya? Y el principal riesgo es el de sangrado. Los más temidos son los sangrados mayores, que pues pueden afectar entre muchas serosas, pero digamos uno de los desenlaces más temidos y más evaluados cuando evaluamos el beneficio clínico de los anticoagulantes es la hemorragia intracraneal. O sea, nosotros queremos proteger a nuestro paciente de una enfermedad que lo puede matar de una trombosis en un órgano blanco, pero no queremos que muera desangrado por culpa del anticoagulante. Entonces es ahí donde surge el reto clínico. ¿Cómo hacemos para valorar mejor el riesgo de mi paciente para tomar la mejor decisión para él? Otro reto adicional es qué tipo de anticoagulante le voy a colocar, porque tienen implicaciones muy importantes. Digamos que como vamos a hablar de muchas indicaciones crónicas, lo principal de lo que vamos a hablar son de anticoagulantes orales, que tenemos los cumarínicos y los directos, que son los nuevos que salieron pues después de la década de los 2000. Las heparinas nos van a colaborar en muchos aspectos, pero no son la base del tratamiento crónico con lo que van a quedar nuestros pacientes. Entonces, por un lado conocemos la warfarina, que es de esta columna que ustedes ven acá, que tiene muchas debilidades, pero pues como durante mucho tiempo fue lo único que había, con eso se anticoagulaban los pacientes. Sin embargo, no quiere decir que sea un mal fármaco. De hecho, ahorita vamos a ver los estudios que siempre tuvo un desempeño excelente. Entonces, las primeras desventajas que tiene la warfarina es que tiene demasiados blancos terapéuticos, haciéndola muy inespecífica y de hecho teniendo ciertas desenlaces indeseados. El inicio de acción es lenta, principalmente está determinado por la vida media del factor de la coagulación que más dura de los dependientes de vitamina K, que es el factor 2, que tiene una vida media de más o menos 50 horas. Eso implica que usualmente cuando vamos a anticoagular con warfarina, los primeros 3 días los pacientes tengan que estar protegidos con otro tipo de anticoagulante. Lo ideal es una heparina en ese caso. Cosa que otros, como los orales directos, no, ¿cierto? Y además tienen o sea, son de un blanco terapéutico muy estrecho. Algunos inhiben el 10, otros inhiben el 2, pero solo uno al mismo tiempo. El margen terapéutico de la warfarina es muy estrecho, es muy fácil intoxicar a los pacientes con ella, es muy fácil que se nos salga de las metas del control, mientras que con los ACOTS, por su sigla anticoagulantes orales directos, tiene un estrecho más amplio. Las interacciones medicamentosas de la warfarina son altísimas, porque es que la warfarina tiene un 99% de unión a proteínas y muchísimo metabolismo hepático. Digamos que los ACOTS tienen metabolismo hepático, pero no tanto, y tienen unión variable de uno a otro, pero no tanto como la warfarina. Entonces las interacciones medicamentosas con los orales directos se ven disminuidas, que es la que con la warfarina no. Además, la warfarina interacciona con los alimentos, muchos disminuyen su absorción, esto es casi inexistente con los ACOTS. La warfarina, digamos que es muy variable porque muchos pacientes pueden tener polimorfismos de la B-Core, de la enzima pues, que inhibe el medicamento, y eso los hace tener pues una variabilidad interpersonal grandísima. O sea, la respuesta de una persona a otra es demasiado variable a la del medicamento, y muchos con una dosis están en metas, mientras que con otras están francamente intoxicados. Mientras que con los ACOS esta variabilidad no es tanta, más fácil de manejarlos. Y adicionalmente la warfarina requiere un seguimiento con un laboratorio que es el INR. Listo, que es usualmente una medida de qué tanto están alargado el tiempo de el tiempo de trombina del paciente comparado con un control normal digamos, de esa población. Listo, entonces vemos que farmacocinéticamente son muy diferentes. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta de la anticoagulación son
contraindicaciones absolutas del uso de anticoagulantes. ¿Listo? Son, digamos, estas que están enlistadas en este cuadro azul. Paciente que presente cualquiera de ellas, pues no debería estar anticoagulado. Los estudios que vamos a revisar de ahora en adelante en la presentación para mirar estas indicaciones no van a tener en cuenta pacientes que cuenten con alguna de estas, porque paciente que tenga una de estas, repito, no debería estar anticoagulado. Entonces, una vez bien parados en el problema, entendiendo cuáles son las dificultades, ahorita sí vamos a dar un repaso sobre algunas de las indicaciones más frecuentes en cardiología de anticoagulación y cuáles son las herramientas de las cuales nos podemos valer para optimizar las decisiones para que representen el mayor beneficio clínico para nuestros pacientes. Listo, vamos a empezar con ya la última parte, pero la más larga como tal de la presentación. Vamos a empezar con nada más y nada menos que esta, la fibrilación atrial o fibrilación auricular. Todos sabemos pues que, o bueno, pues supongo que la fibrilación auricular es una arritmia demasiado común. De hecho, pues por las guías y por los artículos en epidemiología es la taquiarritmia más común de todas. Y digamos que ya tiene varias complicaciones hemodinámicas, pero la que nos va a preocupar acá principalmente son sus efectos protrombóticos. ¿Por qué la fibrilación atrial es una enfermedad protrombótica? Lo que pasa es que durante la fibrilación atrial hay múltiples despolarizaciones de las cámaras, principalmente se genera en el atrio izquierdo, que generan una contracción ineficiente. Esa contracción ineficiente de los atrios, sobre todo pues el atrio izquierdo, genera un éstasis de sangre. Y recordando pues la triada de Virchow, el éstasis de sangre se relaciona con un estado de hipercoagulabilidad que genera trombos a lo que marca. Y esos trombos pueden desprenderse y hacer eventos cardioembólicos de muchos órganos blancos y generar distintos desenlaces clínicos. Acá tenemos enlistados algunos que, por ejemplo, en el cerebro puede generar ácido isquémico y deterioro cognitivo. Esto, digamos, no es algo que remarque mucho, pero existe. Y de hecho, la terapia anticoagulante disminuye la progresión de la demencia de los pacientes con fibrilación atrial. El embolismo pulmonar, el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca. En los riñones puede generar enfermedad renal crónica y en vascular periférico puede generar trombosis venosa profunda. Por otros mecanismos no tanto cardioembólicos, sino porque también genera cierto, o sea, tiene como un estigma, un fenómeno fisiopatológico, un espectro con la inflamación vascular, que también pues, puede precipitar desenlaces de los anteriores. Digamos que los más temidos y más estudiados en fibrilación auricular es el ACV isquémico. Y el desenlace de la terapia anticoagulante más estudiado, o sea, la reacción adversa más común es la hemorragia intracraneal. Ahorita vamos a ver. Entonces, bueno, lo primero que se empezó a hacer en la fibrilación auricular fue la anticoagulación con warfarina, la cual tuvo múltiples estudios comparándola contra placebo o comparándola contra aspirina, el ASA. Pues porque el ASA también es otro medicamento que se ha estudiado mucho en el contexto de enfermedades protrombóticas, entonces digamos que valía la pena comparar la warfarina con este medicamento. Aquí les muestro un Kaplan-Meier, este estudio es relativamente antiguo, es como del año 2003, de hecho hay estudios pues anteriores, pero digamos que este grafica muy bien lo que se encontraba. Se encontraba que en cuanto a los desenlaces de naturaleza tromboembólica, los pacientes que consumían warfarina, espero que esto se vea bien, la rayita de abajo es los que tomaban warfarina y estos son aquellos pacientes que entraban en los estudios que no consumían warfarina. Resulta que los desenlaces tromboembólicos evidentemente eran menores en el grupo que se anticoagulaba con warfarina. Y digamos que esto es un desenlace pues muy obvio, si yo anticoagulo al paciente, eso va a disminuir. Pero poco me decían pues como tal estos estudios qué pasaba con el riesgo de sangrado, que, o sea, un paciente se puede morir de una hemorragia intracraneal y estos estudios muchas veces no comparaban como tal el beneficio clínico neto. Resulta que efectivamente entre los pacientes que entraban al estudio, o sea, se encontraba que muchos ya no hacían ACVs, pero muchos morían de sangrado. Entonces, valía la pena, digamos, diseñar algún método para saber qué paciente de verdad requiere la anticoagulación, o sea, qué paciente de verdad tiene un riesgo lo suficientemente alto para anticoagularlo
y qué paciente tendría un riesgo de sangrado muy alto como para yo tomar la decisión de no anticoagularlo por tener miedo de que se muera por un evento adverso de sangrado. Entonces, por acá en la década de los 2000 se empezaron a pulir varias escalas y hoy en día la que se ubica, digamos, entre los mejores desenlaces para predicción de riesgo es esta. Está la escala CHATS-BAX, que es una escala, esta no nació así, de hecho al principio solo era CHATS, después se añadieron estos otros factores. Es una escala que puede otorgar de 1 a 10 puntos y es la mejor para predecir riesgo trombótico, principalmente riesgo de accidente cerebrovascular isquémico en un año, ¿ya? Entonces, esta escala se utiliza mucho para definir si el paciente de verdad requiere o no requiere anticoagulación. Como ya les había mencionado, va de 0 a 10, considerando que todos los pacientes que tengan más de 3 puntos, más de 2 puntos, de hecho, se consideran pacientes de alto riesgo de sangrado, perdón, de riesgo trombótico. Y en ese entonces empezaron a estudiar pues con distintos valores de la escala cuáles pacientes ameritaban anticoagulación. ¿Qué más se vio? Para riesgo de sangrado se diseñó esta escala y actualmente es otra, digamos que hay varias de estas y hay varias escalas de sangrado que se ubican pues como las top. Esta es una de ellas y es la que recomiendan pues las guías que más revisamos nosotros a lo largo de la carrera. Es la escala Hasbled, que va de un total de 0 a 9. Fíjense que contempla varios factores de riesgo para sangrado como la hipertensión arterial, la enfermedad renal, y usualmente nosotros definimos que los pacientes son de alto riesgo cuando tienen un puntaje de 3 o más. Hasta ahí ya tenemos varias definiciones. Paciente que por escala CHATS-BAX puede ser de bajo o alto riesgo trombótico y paciente que por escala Hasbled puede ser de alto o de bajo riesgo de sangrado. Entonces se empezaron a estudiar distintos puntos de corte para yo definir qué paciente sí amerita la anticoagulación. Y los resultados fueron realmente sorprendentes. Esta es una tabla de un estudio publicado en el año 2012 en la revista Circulation, una revista Retop. Por si no alcanzan a ver, yo espero que sí, se las voy a explicar de todas maneras. Esta es una tabla que miren, en el eje vertical tengo el riesgo de sangrado por Hasbled, siendo los de más arriba, o sea, estos dos, los de muy alto riesgo de sangrado y estos los de bajo riesgo de sangrado. Y aquí en la horizontal tenemos el riesgo de ACV isquémico medido por escala CHATS-BAX. Fíjense que acá tiene el punto de corte de 0 a 2 y mayor a 3. Entonces, estos son los de bajo riesgo trombótico y estos son los de alto riesgo trombótico. Entonces, fíjense el desenlace. Incluso en los pacientes que tienen mucho riesgo de sangrado y poco riesgo trombótico, les va mejor cuando están anticoagulados. Es un Kaplan-Meier de supervivencia. La raya baja significa que con lo largo del tiempo se han muerto más y siempre se han muerto más en la línea punteada, o sea, los que no reciben anticoagulación. Por lo que el Hasbled no tiene propósitos realmente para interrumpir la anticoagulación. Cabe resaltar que estos estudios eran principalmente por la época con warfarina. Entonces, fíjense que la warfarina siempre tuvo desenlaces excelentes. El Hasbled, entonces, como les decía, va a ocupar otro tipo de utilidades clínicas, pero esto no quiere decir que la escala sea mala, sino que al contrario, como les digo, es la mejor para predecir riesgo de sangrado, sino que lo que demostró es que la terapia anticoagulante es supremamente beneficiosa para los pacientes. ¿Listo? Después salieron los nuevos anticoagulantes orales que ya sabemos que tienen un montón de ventajas farmacocinéticas. Entonces se sospechaba desde un principio que pudieran ser mejores que incluso la warfarina para las distintas enfermedades trombóticas. Y de hecho se realizaron muchos ensayos clínicos aleatorizados. Aquí tenemos varios nombres. Las tablas que les traigo acá es de uno que se hizo con apixaban, que es el Aristotes, pero acá hay otros, que es el Engage con edoxaban, el Relay y el Rocket, que fueron con dabigatran y con rivaroxaban. Entonces, ¿qué encontraron en estos estudios? Realmente de estos 4, solo 2 tuvieron diferencias estadísticamente significativas, o sea, que no tenían un efecto neutro, que fueron el Aristóteles con apixaban. Eso hizo que apixaban en los últimos años tuviera gran popularidad, no solo porque es de Pfizer,
Y el Engage, que es con Edoxaban, pero Edoxaban no se utiliza mucho acá en Colombia, de hecho no creo que no está. Entonces, pues, digamos que el más significativo quizás para nosotros en la práctica hubiera sido el Aristóteles, y el que les traigo acá. Fíjense, dos tablas, la tabla A y la tabla B, y en ambos, comparando apixaban con warfarina, los pacientes que estaban anticoagulados con apixaban tenían menos desenlaces trombóticos y menos riesgo de sangrado, con unos valores de P envidiables, miren, 0.01 y 0.001, y un intervalo de confianza que no pasa por el 1, muy cerca, pero no pasa por el 1, lo que quiere decir que las interpretaciones del Aristóteles son válidas, son estadísticamente significativas. A partir de ahí se salieron muchos estudios, ya no ensayos clínicos, sino tipo descriptivos, que encontraron más o menos los mismos resultados. Los ACOTS son mejores para fibrilación auricular, sobre todo para la no valvular. Ahorita hablamos un poquito de eso. ¿Listo? Tanto fue así la evidencia pues que ya hemos revisado, que fíjense que la guía europea, que es una de las que más miramos para fibrilación auricular, nos da la razón. Aquí tenemos tres tipos de flechitas. Lo primero es la flechita rosada, que dice que en pacientes con fibrilación auricular no valvular. ¿Qué es la fibrilación auricular no valvular? La que no está asociado a un reemplazo valvular mecánico, la bioprótesis es de la no, o sea, no cuenta como fibrilación auricular valvular, o la que no se asocia con estenosis mitral moderada o severa. ¿Listo? La valvular es la que tiene estos desenlaces, la no valvular la que no tiene estos desenlaces. En la no valvular, los NOACs, que son en la sigla en inglés de ACOTS, pues de anticoagulantes orales directos, son mejores que la warfarina, aunque ambos son buenísimos y tienen una recomendación de 1A, o sea, el mejor beneficio-riesgo y la mejor calidad de evidencia. ¿Qué tenemos con las flechitas rosadas? El uso de las escalas que fueron validadas para tomar la decisión. Fíjense que hay dos tipos de recomendaciones. Voy a volver un momentico para explicarles algo. Fíjense que aquí la escala Chatbacks contempla el sexo femenino como un factor que le añade un punto de riesgo. O sea, ser mujer es más riesgo trombótico. Pero en los ensayos clínicos revisados por la guía europea encontraron que tanto hombres como mujeres tenían riesgos similares pues cuando no tenían otro factor de riesgo asociado. Es por eso que tienen dos puntos de corte diferente cuando ven aquí la recomendación. Si los hombres tienen un punto en el Chatbacks o las mujeres tienen un 2, esta recomendación es un 2A, o sea, hay beneficio más que el riesgo. No es lo más óptimo, pero sí lo hay. Y una clase de recomendación B, que también es muy buena. Pero si los hombres ya tienen por lo menos 2 puntos o las mujeres ya tienen por lo menos 3 puntos, fíjense que es una recomendación 1A. O sea, ese está segurísimo que lo tenemos que anticoagular. Igual esta es una indicación muy buena para basar la anticoagulación. Y para el riesgo de sangrado, utilizar escalas que ya vimos que pues la más utilizada y la recomendada por la guía europea es el Hasbled. ¿Listo? Ahora, existen una serie de contextos especiales de la fibrilación auricular que la decisión no está muy fácil, porque son pacientes que por X o Y condición tienen un riesgo de sangrado mayor. El primero es la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es una enfermedad, digamos, un tanto paradójica porque al mismo tiempo supone un riesgo de trombosis mayor y al mismo tiempo los pacientes se pueden morir de desenlaces hemorrágicos. De hecho, fíjense acá en la siguiente tabla, este es un estudio, este es un ensayo que se hizo con muchos pacientes con enfermedad renal en distintos estadios donde se miraba el riesgo de sangrado. Para quienes no sepan interpretar estas tablas es muy facilita. La línea negra es el promedio que se encontró, o sea, el valor neto de riesgo de sangrado. Fíjense que está medio en un hazard ratio, o sea, es cuántas veces el riesgo de sangrado tiene un paciente con enfermedad renal crónica según la TFG, para la gráfica de arriba, y según el grado de albuminuria. La albuminuria es un marcador de daño renal que se utiliza para el diagnóstico de enfermedad renal crónica y también para el seguimiento y pronóstico. La línea negra es el promedio y el aurita gris que le sale es el intervalo de confianza. Cuando pasan por esta línea horizontal que es el 1, acuérdense que tiene una interpretación neutra, es no estadísticamente significativa. Entonces, fíjense que en los estadios más leves de enfermedad renal medida por TFG,
que es la más utilizada en los estudios, digamos que siempre es neutro. Pero a medida que bajamos del estadio G3, o sea, G3 es enfermedad renal crónica moderada a severa, porque ya la severa es el G5, o sea, menos de 15, pero pues no lo coge esta gráfica. Fíjense que se despega el riesgo de sangrado. ¿Listo? Entonces es muy difícil tomar la decisión en estos pacientes, porque bueno, tienen fibrilación auricular, pero es que también tienen un riesgo de sangrado mucho más alto que el de la población general. Entonces, y ni hablar de cuando tienen albuminuria. Fíjense que aquí casi no hay intervalos donde son neutros. La albuminuria es un marcador de riesgo de sangrado enorme. Entonces, hacían falta estudios que me separaran la población general de los pacientes con enfermedad renal crónica. Y eso se hizo. Este primer estudio es un estudio, no es un ensayo clínico, es un estudio observacional que comparan distintos pacientes que fueron manejados con diferentes terapias. Con terapia, o sea, pacientes que no recibían ningún tipo de terapia, pacientes que recibían solo warfarina, pacientes que recibían solo aspirina y pacientes que recibían warfarina más aspirina. Entonces, esto es para hablar de la warfarina principalmente. La columna de la izquierda, fíjense, esta línea punteada es el 1. Los punticos rojos son el promedio y las rayitas negras son el intervalo de confianza. ¿Listo? La columna de la izquierda son pacientes que tienen enfermedad renal crónica no terminal. Y los pacientes de la columna de la derecha son los que tienen enfermedad renal crónica terminal, o sea, TFG menor a 15. ¿Listo? Entonces, los desenlaces encerrados en el cuadrito verde son el riesgo general de tromboembolismo o sangrado. El rojo es muerte cardiovascular por cualquiera de las causas y el azul es cualquier causa de muerte, no solo la cardiovascular. Se dividen también en dos grupos. Este primero es bajo riesgo y el de abajo es alto riesgo. Fíjense que en general en los tres tipos de desenlaces, el bajo riesgo se suele asociar pues con mejores desenlaces con warfarina, pero en algunos puntos el resultado es estadísticamente no significativo. Fíjense acá en el riesgo combinado, en el riesgo de muerte cardiovascular, en los pacientes con enfermedad renal crónica no terminal. Pero cuando miramos los grupos de alto riesgo, aquí digamos en muerte cardiovascular, la warfarina sí es estadísticamente mejor que el placebo, que la aspirina, y en todas las causas de mortalidad, no importa si el paciente es de alto o de bajo riesgo, es estadísticamente significativo el uso de la warfarina en pacientes que no tienen enfermedad renal terminal. Los que tienen enfermedad renal terminal, en todos tienen un efecto neutro. La conclusión es que el paciente con enfermedad renal se beneficia, bueno, y con fibrilación auricular obviamente, se beneficia de la terapia anticoagulante con warfarina, excepto si está en diálisis. El que tenga un G5, una TFG menor a 15, no se beneficia. Es muy difícil tomar la decisión en esos pacientes. Y después, ¿qué tuvieron que venir? Los estudios con anticoagulantes orales directos. ¿Listo? Entonces acá les traigo una tabla de un estudio descriptivo, también este no es un ensayo clínico, que miró pacientes que tenían enfermedad renal crónica y no tenían enfermedad renal crónica, es con cada uno de los diagramas de barras de izquierda a derecha, en tres distintos desenlaces: tromboembolismo, sangrado mayor y muerte por todas las causas. El diagrama de barras azulitos oscuro es los que toman anticoagulantes orales directos y el clarito es los que toman warfarina. Ya sabemos que la warfarina es buenísima, entonces ahorita miramos cómo nos va con los ACOTS comparado con la warfarina, que en ese entonces era lo más top. Y fíjense que en todos los desenlaces son menores, o sea, siempre son de menor tamaño las barritas oscuras en los pacientes con enfermedad renal crónica, que son estos tres grupos de acá. Por lo tanto, estos estudios, que además tenían unas diferencias estadísticamente significativas favorables, demuestran que los ACOS en pacientes con enfermedad renal crónica son superiores a la warfarina. Acá no tengo un estudio que lo separe por TFG, pero les adelanto, les hago el spoiler, en diálisis tampoco pudieron demostrar superioridad. O sea, en diálisis no sabemos si con warfarina o con ACOS, no sabemos. Tanto fue así los resultados que, fíjense, este es un estudio de tendencias de prescripción de anticoagulación en Dinamarca. La línea morada es la anticoagulación en general, como está prescrita, la línea roja es la warfarina y la verde son los ACOS. Y fíjense que desde que los ACOS empezaron a demostrar esos desenlaces, la prescripción ha ido en aumento y en los países del primer mundo,
incluso ya superan las prescripciones con warfarina. Incluso revisé otros estudios que hicieron en Reino Unido, en Canadá, en Noruega, y las tendencias son exactamente esta misma gráfica, para que vean cómo los ACOTS impactaron con el éxito de estos estudios. ¿Qué otro tipo de desenlace, de condición especial podemos tener? Los pacientes muy ancianos. ¿Por qué? Porque cuando uno llega muy viejo, uno ya tiene demasiados factores de riesgos para sangrado. La edad es un mismo factor de riesgo de sangrado contenido en la escala Hasbled para que se hagan una idea. Adicionalmente, muchos de los estudios que hemos revisado no contemplan una población significativa de pacientes que superaran los 80 años, por ejemplo. Y es muy importante que los contengan porque es que la fibrilación auricular es una enfermedad horriblemente prevalente cuando usted separa la población general por grupos de corte de edad. O sea, cuando usted ya tiene, digamos, pacientes mayores de 90 años, la fibrilación auricular tiene una prevalencia casi del 40%. Entonces se necesitaban estudios. Aquí les traigo algunos. Este es publicado en Circulation en el año 2018. Mostraba las tendencias de los pacientes. A la izquierda les muestro las tablas con warfarina y a la derecha les muestro las tablas con NOACs. Entonces, fíjense que la warfarina en términos de ACV isquémico obviamente iba a ser superior. Fíjense que tiene por estas rayitas, ya les expliqué cómo interpretar estas tablas, diferencias estadísticamente significativas que dicen que la warfarina es superior al placebo y a la aspirina, que siempre como con lo que lo comparan. Y en riesgo hemorrágico, fíjense que pues a pesar de que el promedio pareciera ser superior, el intervalo de confianza pasa por el 1. Esto es, digamos, una ventaja cuando hablamos de riesgo, en este caso hemorrágico, en estas poblaciones pues, que son de riesgo, de muy alto riesgo, porque significa que el efecto de sangrado es neutro. O sea, la warfarina traduce menos riesgo de ACV isquémico y no tanto riesgo de sangrado en pacientes mayores de 80 años, estudios de mayores de 80. Casi todos los que les traigo aquí son de mayores de 80. Y con DOACs se compararon con la warfarina, que ya les demostró que es buena, y fíjense que los DOACs se encontraron en riesgo de ACV isquémico no mucho, todo es estadísticamente neutro, no significativo. En sangrado mayor, general sangrado mayor, porque hay muchos tipos de sangrado mayor, también es neutro, pero específicamente son superiores en hemorragia intracraniana, que es estas que ustedes ven aquí, que apenitas alcanza a no rozar el 1. Por lo tanto, es por eso que se habla mucho de que los ACOTS son superiores a la warfarina. Así los estudios nos citen en muchos casos que sean superiores para prevenir el ACV isquémico, son muy buenos porque no tienen tanto riesgo de hemorragia intracraneal, que es la que nos va a matar a los pacientes. Estos son más estudios. Este se llama el BAFTA Trail, que es publicado en la revista Lancet. Y fíjense que este es lo mismo, los hallazgos del BAFTA, de otros ensayos clínicos que involucran warfarina, el BAFTA es con warfarina, y fíjense otra vez el intervalo de confianza hace que favorezca el uso de warfarina sobre la aspirina, tanto en desenlaces isquémicos y en los de sangrado es neutro. ¿Listo? Entonces, sobre todo en el BAFTA, en los otros ensayos sí se encontró mucho riesgo hemorrágico, pero en el BAFTA sí se encontró una diferencia estadísticamente significativa muy neutro. Y estos estudios con ACOTS, este es uno con Rivaroxaban, y fíjense que en general los desenlaces clínicos de ACV isquémico son neutros, pero los de sangrado también son menores. Conclusión de toda esta carreta que les acabo de echar, los pacientes mayores de 80 años también se benefician de la anticoagulación oral. Y este es otro, pero este se hizo con warfarina y de hecho este calcula el beneficio clínico neto en algunos grupos con algún Hasbled calculado, comparado con cierto chat-batch. Fíjense que el beneficio clínico neto llega incluso a ser hasta 7 veces mayor que en el paciente que recibe placebo. ¿Listo? Como para reafirmar la misma conclusión que les acabo de brindar. Conclusiones, puntos para tener en cuenta. Este es un algoritmo diagnóstico de cómo vamos a anticoagular. Primero, adelantarles, la fibrilación auricular no valvular es la que contempla todos los estudios que les acabo de describir. No hay estudios que demuestren diferencias muy estadísticamente significativas hasta el momento que hagan que cambien las indicaciones en fibrilación auricular valvular. O sea, paciente que ustedes tengan con FA que esté asociado a reemplazo mecánico o a estenosis mitral moderada, lo mejor ahí es warfarina. Los ACOTS todavía no tienen mucha evidencia. Y en paciente con fibrilación auricular no valvular, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el chat-batch y si tiene una escala lo suficientemente alta, anticoagulamos. Puntos clave.
El Chatbox y el Hasbled son nuestras mejores herramientas para tomar decisiones. Pero acuérdense que el Hasbled no es una herramienta para determinar la interrupción de la anticoagulación del paciente. ¿De qué nos puede servir? Que le digan que el paciente es de muy alto riesgo y usted tenga que valerse de otras medidas, como controlarle los factores de riesgo. O que si es un paciente, digamos, anticoagulado con warfarina, usted no lo cita a control cada 3 meses, porque eso es mucho tiempo, sino que lo coja más cortico para, digamos, anteponerse ante una posible intoxicación. Ya, digamos, como para echarle más ojitos a esos pacientes. Los pacientes con enfermedad renal crónica moderada, estadios G3 o G4, y los pacientes muy añosos se benefician de la anticoagulación. Durante muchos tiempos eso fue un problema porque los médicos tenían miedo de un paciente mayor de 80 años meterle warfarina y lo tenían con ASA. Y ya vimos que al menos la evidencia actual dice que eso es un error, el paciente se beneficia de la anticoagulación. Y en casi todos los contextos, excepto en fibrilación auricular valvular, los ACOs son superiores a la warfarina. ¿Listo? Tromboembolismo venoso, otra indicación muy importante en cardiología. El tromboembolismo venoso son dos tipos de entidades. El tromboembolismo pulmonar y la trombosis venosa profunda. ¿Listo? Digamos que en cuanto a tromboembolismo venoso, el reto del médico general se puede dividir en dos escenarios. La tromboprofilaxis, o sea, pacientes que sean de alto riesgo y usted tenga que tomar la decisión de anticoagularlo o no. Eso es muy común en el paciente hospitalizado porque ellos van a quedar con relativa quietud durante mucho tiempo. Y ya el escenario clínico del diagnóstico de un TEP o de una TBP. Vamos a revisarlos. Con respecto a la tromboprofilaxis, una de las escalas más valoradas es esta que les traigo aquí, se llama la escala predictiva de Padua. Listo, la escala predictiva de Padua es una escala que va de 0 a 20 y tiene un punto de corte de 4 puntos. Aquel paciente que sobrepase los 4 puntos en esta escala es candidato a tromboprofilaxis con heparinas. Entonces, fíjense que uno de los criterios es este, movilidad disminuida por al menos 3 días. Ese lo van a tener casi todos los pacientes hospitalizados. Entonces, llenar la escala con el paciente hospitalizado es muy fácil, porque ya teniendo este criterio, solo es que tenga otro criterio cualquiera que sea y es digno, es candidato a tromboprofilaxis. Entonces, fíjense, si el paciente es mayor de 70 años, ¿cuántos pacientes hospitalizados en el San Jorge mayores de 70 años no hay? Si sufre insuficiencia cardíaca o falla respiratoria, o infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular, o sea, son enfermedades exageradamente comunes. Infección aguda o antecedentes de enfermedad reumatológica. Digamos que esas son algunas de las más comunes, pues también están las otras, obviamente. Pero fíjense que casi todos los pacientes hospitalizados van a cumplir con esta indicación. Por lo que, pues, aplicar la escala es muy fácil. Y lo vamos a anticoagular con heparinas o incluso fíjense en este estudio que les traigo acá, este estudio en conclusión lo que resume es que los anticoagulantes orales directos también tienen demasiado un beneficio comparable a la heparina. Entonces parece que en un futuro también vamos a hacer tromboprofilaxis con ACOTS. Esta escala que les traigo acá se llama el Improve Bleeding Score, que es una escala para mirar el riesgo de sangrado de los pacientes. Tiene un punto de corte de 7 puntos. Esta sí nos puede decir, digamos, si el paciente es de alto riesgo, que no le demos tromboprofilaxis, sino que prefiramos algunas medidas conservadoras, como que el paciente se mueva activamente durante la estancia en el servicio o utilizar medidas de compresión graduada antes que hacerle tromboprofilaxis. ¿Listo? Muy importante tenerlo en cuenta. Y para el tratamiento, pues esta digamos que no requiere como tal el uso de escala, sino con el diagnóstico clínico ya lo orientamos. Si el paciente tiene un TEP, acuérdense que el TEP es dependiendo del factor de riesgo. Si fue generado por un episodio transitorio mayor, como una cirugía o una incapacidad, etcétera, debe ser anticoagulado por 3 meses. Si es idiopático, un factor de riesgo menor como el uso de anticonceptivos orales, entre 3 a 6. Y si tiene un factor de riesgo permanente, como cáncer, como FA, durante toda la vida. Y para la trombosis venosa profunda, les propongo esta estrategia de 3 pasos sencillos. Anticoagúlenlo con anticoagulación oral, prefiriendo ACOTS sobre warfarina. La evidencia dice que en este contexto los ACOTS también son superiores a la warfarina. Le citan a seguimiento ecográfico a los 3 meses y dependiendo de los hallazgos, si los trombos ya disolvieron o no,
ustedes definen si lo siguen anticoagulando o si ya le quitan la terapia. ¿Listo? Tromboembolismo, bueno, eso es muy fácil, eso sale para pintura. Este, digamos, es el resumen de recomendaciones, el algoritmo de tratamiento de los dos escenarios. Y acuérdense que es importante porque no siempre se hace. En el San Jorge hemos revisado casos incluso de pacientes que no ameritan tromboprofilaxis y la tienen, o de pacientes que sí la ameritan y no la tienen. Entonces es muy importante el uso de las escalas para tomar decisiones. Los ACOTS pareciera que vienen también ganando terreno en este tipo de patología, tanto en tromboprofilaxis, y ya demostraron ser superiores en tratamiento tanto de TBP como TEP. Y por si alguna vez se han preguntado sobre la tromboprofilaxis extendida, es mandarle tromboprofilaxis al paciente después de que sale del alta, pero en eso les adelanto, no hay evidencia clínicamente significativa. Todos los estudios tienen unos desenlaces neutros. Y ya para terminar, vamos a ver válvulas cardíacas. Entonces, las válvulas cardíacas son, digamos, una entidad común y se relacionan fisiopatológicamente con dos desenlaces de tipo trombótico que pueden ser, digamos, nefastos. Uno es que la válvula, sobre todo las válvulas mecánicas, como son un cuerpo, digamos, extraño al cuerpo, tienen un alto nivel de trombogenicidad. Y eso implica dos cosas: que el paciente pueda hacer cardioembolia y tener un ACV isquémico. Digamos que el ACV isquémico es uno de los desenlaces más temidos, pero pueden generar muchos similares a la fibrilación auricular. O la trombosis de la prótesis, que eso me puede generar como tal que la válvula se obstruya, sea insuficiente, y eso puede ser clínicamente muy variable. O sea, puede presentarse como una falla cardíaca de instauración lenta o puede ser un edema pulmonar agudo y el paciente se muera en cuestión de poco tiempo. Entonces, la terapia anticoagulante va dirigida a evitar estos dos desenlaces principales. Aquí sí tenemos que tener en cuenta varias cosas para tomar la decisión. La primera es el tipo de prótesis. Hay tres tipos: la mecánica, la bioprótesis y el ONEX, que es un modelo relativamente nuevo, que también es mecánico, pero que tiene diferencias. Les adelanto de una vez, la anticoagulación no es como tal el eje del pilar de la bioprótesis crónico. El paciente con bioprótesis se va a quedar principalmente antiagregado. La anticoagulación solo se utiliza durante los primeros 3 meses con antagonistas de la vitamina K, con warfarina. ¿Listo? El resto de válvulas, las mecánicas y el ONEX, que es un tipo de mecánica, sí van a requerir anticoagulación. Factores de riesgo: las guías definen principalmente estos 4, y esto es lo que van a hacer es que la meta del INR del paciente, porque de una vez les adelanto, los ACOTS no han tenido evidencias para tratar los reemplazos valvulares. Casi todo acá lo vamos a hacer con warfarina. Entonces, digamos que estos tipos de factores de riesgo lo que me van a definir es qué tan alta me voy a tirar la meta del INR. Y lo otro que voy a tener en cuenta es la posición del reemplazo, porque el reemplazo aórtico tiene menos riesgo que el mitral. El mitral está colocado en una posición donde genera mucha más trombogenicidad. Entonces, este también amerita metas de INR más altas. Aquí les doy un poquito de introducción del modelo ONEX por si no lo conocen. Esta es una fotico del modelo y esta es una tabla que comparó el riesgo de presentar tromboembolismo, que es medido por la línea punteada, y la línea continua es el riesgo de sangrado. Y lo que se encontró, fíjense, principalmente en estos puntos de corte, esto es muy evidente lo que va a pasar en estos INRs tan alto, poco riesgo trombótico, pero de sangrado elevadísimo. En estos puntos de corte, fíjense que es comparable cuando la meta del INR está entre 1.5 y 2, y entre 2, 2.5, o hasta otros que se utiliza mucho es el 2.53 en algunos ejemplos de válvulas. O sea, lo que les quiero mostrar en esta tabla es que esta es la evidencia científica que hizo que el modelo ONEX sea el recomendado por la guía tanto europea como americana, tanto como por la FDA, como el único modelo de válvula que es capaz de funcionar con INRs entre 1.5 y 2 y no va a tener, digamos, desenlaces nefastos en nuestros pacientes. Ahora sí, teniendo en cuenta todo esto que les dije acá, les voy a resumir paralelos las recomendaciones tanto de la guía europea como de la americana que están en esta tablita. Fíjense, esta es la americana, esta es la europea. Para modelos ONEX vamos a utilizar una meta de INR, como ya les dije, entre 1.5 y 2. Respecto a esto, fíjense que acá no estamos dando como tal un rango, sino una meta puntual.
realmente el rango sí existe dentro de las recomendaciones, más o menos 0.5. O sea, si usted va a tener una meta de INR de 2.5 es porque el paciente lo va a hallar entre 2 a 3, o sea, 0.5 por debajo o 0.5 por arriba. Lo que pasa es que la guía recomienda, digamos, uno ponerse una meta fija, porque incluso cuando está dentro del rango terapéutico, las variaciones muy grandes del INR generan desenlaces nefastos para los pacientes. Entonces, la idea es que el paciente tenga una meta fija e intentemos tomar decisiones llevándolo a esta meta y no nos alegremos si dentro del rango terapéutico el paciente hace muchas variaciones. Usualmente, acuérdense que aquí estamos hablando de reemplazos mecánicos porque la bioprótesis no se anticoagula, sino solo durante 3 meses. Y aquí estamos hablando de anticoagulación de por vida. La meta de 2.5 va a ser para el reemplazo mecánico aórtico y este mismo reemplazo mecánico aórtico puede tener una meta de INR más alto si se asocia a factores de riesgo o si es un modelo viejo según la guía americana y según la europea solo si tiene factores de riesgo. Los factores de riesgo son los que vimos en la anterior, que era como la fibrilación auricular, los antecedentes de tromboembolismo, la condición de hipercoagulabilidad conocida. Y el otro que requiere un INR más alto, más allá de 2.5, sino 3, o sea que entre 2.5 y 3.5 va a estar el rango, es el reemplazo mitral. Por lo que les decía, el reemplazo mitral tiene demasiada trombogenicidad comparado con el aórtico. Y adicionalmente la guía europea recomienda sumar 0.5 o 1 pero esto ya depende, digamos, de la marca de la válvula, pero es muy exactico pues para uno saberlo en muchos pacientes. Algunos modelos son de trombogenicidad media y otros son de alta. Dependiendo de esos modelos, sumarle 0.5 si es media o 1.0 si es alta. Entonces, fíjense que en esta tablita les resumo muy bien en general las recomendaciones de qué meta de INR tener para el paciente. No hay como tal, digamos, instrumentos para valorar si el paciente debe o no llevar anticoagulación, porque todos los pacientes con reemplazos valvulares, a no ser que tengan una contraindicación de anticoagulación, una contraindicación absoluta, todos deberían estar anticoagulados. Y listo, eso era acerca de las indicaciones más comunes de anticoagulación en cardiología. Juanjo, excelente tu presentación, muchísimas gracias. Me queda muchísimo más claro todo y espero que a los asistentes también. ¿Qué opina, profe? Ahora tiene sentido la publicidad de la vaquita. Hola María Paula, sí, totalmente, está muy interesante la charla. Quiero hacer mención a unos puntos muy importantes que resaltó Juan José. Los retos en anticoagulación, hay unos que definitivamente no hay que pelear con ellos, definitivamente lo que es emergente prima sobre, incluso sobre lo urgente. Entonces, obviamente, ninguno va a anticoagular a un paciente que esté consangrado o que tenga una hemorragia intracraneal o que esté con una cirugía mayor o que tenga hipersensibilidad anticoagulante o una coagulopatía grave. ¿Listo? Hay unas dudas en qué hacer cuando se tiene un paciente que tiene trombocitopenia y no es severa, por ejemplo, pacientes que tienen trombocitopenia menor a 70.000 y hay algunos puntos que no hay acuerdo, por ejemplo, los europeos se dan como más amplitud en el nivel de plaquetas que uno puede dejar un paciente anticoagulado, los dejan anticoagulados incluso hasta 50.000 plaquetas. Usualmente esta parte del mundo no le da preocupación cuando los pacientes tienen menos de 70.000, pero ahorita en la era COVID, pues nos hemos dado cuenta que pacientes incluso con niveles de plaquetas entre 30 y 50.000 se benefician de la anticoagulación cuando está clara la indicación. Y otro punto bastante relevante, bastante importante, es qué hacer con ese paciente que tiene un claro diagnóstico de trombocitopenia inducida por heparina, el HIC, que es ese paciente que hace trombocitopenias severas y que hace a su vez eventos trombóticos y que tiene las 4 Ts de la evaluación de riesgo de tener trombocitopenia inducida por heparina. Se le aplica la escala y uno dice definitivamente es esto, porque
medir los anticuerpos contra el factor plaquetario 4 no es fácil en nuestro medio, o si se envían se pueden demorar bastante en llegar el reporte. Entonces, lo que se dice es que uno debe utilizar un anticoagulante que sea diferente a las heparinas convencionales, y lo que usamos en la gran mayoría cuando la función renal lo permite es el uso de fondaparinos. Esa es la alternativa. Entonces no sería una contraindicación absoluta para uso de heparinas y nos llevaría al uso de fondaparinos para tener en cuenta esa alternativa en esa situación tan complicada. El resto me parece excelente.